Muy queridos hijos, antes de comenzar la reflexión del día de hoy, recordar que el calendario de la Iglesia, que establece que hoy es la Santa Cruz y que mañana es Nuestra Señora de los Dolores, es bastante anterior a la independencia incluso de México, que es algunos años anterior a nuestra independencia. De hecho, los mexicanos mañana por la noche van a celebrar, van a conmemorar el grito de Dolores del padre Hidalgo y Costilla, ellos dicen el cura Hidalgo, que es lo que marca el inicio de la independencia de México. Y el grito de Dolores porque lo dio precisamente durante el día de que la Iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores el día de mañana, para que nadie vea suspicacias, que nadie crea que son indirectas y que la Iglesia, para boicotear no sé qué cosa, pone la celebración de hoy. A veces el demonio, o peor aún, los malos consejeros, nos hacen ver un montón de cosas raras. La bellísima primera lectura, que además tiene más de 3000 años de existencia, tomada del libro del Éxodo, va a poner de relieve algo que nosotros hemos repetido en un consejo de nuestra sabiduría popular, sobre todo cuando éramos pequeños o cuando nos ha tocado educar a otro: al que no quiere sopa hay que darle 2 tazas. Recuerdan que está de caprichoso y no quiere tomar la sopa, denle 2 tazas. Refleja en el interior que en lo que nos causa de alguna forma una cierta mortificación, allí precisamente está el punto de nuestra salvación, de nuestro remedio. Este es el espíritu de la primera lectura tomada, la de hoy de Números, capítulo 21, verso del 4 al 9. Números está a continuación del Deuteronomio, sigue relatando, sigue releyendo este hecho esencial en la historia de Israel, que es la fundación del pueblo. Y lo lee no como un acto ceremonial de un día, sino como un proceso que dura muchísimos años. Tener presente que Israel no llega a configurarse como tal exactamente, sino hasta el reinado de David, que unifica, y más concretamente de Salomón, que le da una cierta amplitud a esta nacionalidad. Pero se comienza a formar, según lo lee Israel, desde que Abraham está en el Irak, Ur de Caldea, y ni siquiera ha salido, y pasan algunos siglos de formación. Este pasaje está refiriéndose exactamente a después que ya han salido de Egipto, ya han pasado el Mar Rojo y están durante todo ese tiempo que, en una bellísima expresión teológica, nos dice que son 40 años en el desierto. Este es uno de los pasajes. Y pone de relieve qué difícil es crear algo, qué difícil es hacer una nación. Qué difícil. El pueblo se rebela y está deseando regresar a Egipto, donde eran esclavos, donde les habían puesto no solo más trabajo y menos alimento para que la población no subiera mucho, capítulo 1 del libro del Éxodo, sino que incluso como control de natal habían determinado que el hijo varón que naciera tenía que ser matado, asesinado. Historia de Moisés, que se salva por la canastita y ese es su fin. Y está deseando regresar. Y en su no querer asumir el rol de lo que tienen que hacer, de no vivir en forma distinta a los demás, y en forma distinta lo decimos nosotros con un término muy técnico que es santo. No tienen inconveniente incluso a incluir al propio Dios en su murmuración.
Y qué fácil es ponerse a criticar, y ahí nos encontramos a muchos en todas las labores que se hacen, incluso en crear una nación o mantener una nación o hacer que una nación se vaya desarrollando, un país entero. Hay mucho, pero qué pocos son los que se ponen a empujar la carreta, a empujar el vehículo que se ha atascado en la arena de las costas del mar o en un lodazal. ¡Ay, qué difícil! Qué fácil es hablar y criticar, y qué difícil es encontrar a alguien que realmente quiera trabajar. Y como en lo que es expresión de lo que aborrecemos, Dios hace surgir el propio remedio, les manda, miren por dónde, con toda la ironía. El pueblo quiere regresar a Egipto. El escudo de armas de Egipto, recuerdan que es la culebra. Padre, ¿qué dice? Fíjense en cualquiera de estas tiaras faraónicas que está la cabeza de una culebra, y algunos también tienen la cabeza del lobo, del halcón. Es sinónimo de Egipto. Les manda unas culebras, que además no es cualquier culebra la que representa Egipto, sino la cobra real, decimos. Les manda unas culebras que los muerdan, que los castiguen. Les manda lo que le tiene que recordar a Egipto, es uno de los símbolos patrios de Egipto, haciéndoles ver que ellos no estaban bien en Egipto. Pero cuando no estamos cerca del lugar con que nos ha causado daño o ha pasado tiempo, solemos mitificarlo, en parte por no afrontar los retos que nos presenta, valga la redundancia, el presente para construir el futuro. Y es bastante más fácil, me repito, quejarse que trabajar. Y qué difícil es encontrar a alguien que quiera arremacarse a la camisa y un poquito del pantalón, quitarse los zapatos para entrar a trabajar lo que está mal. Siempre nos encontramos 1.000.000 de directores y listos para que él lo haría de otra forma, pero ni siquiera se atreve a probar. Le manda las culebras, las hace sufrir. Y en este contraste manda que Moisés construya una serpiente de bronce, una de las excepciones, no la única, en el Antiguo Testamento a hacer imágenes. Prohibición que queda superada precisamente al venimiento de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Alguno a lo mejor tendrá que enterarse de eso, que hay leyes que cambian, que se derogan, que se superan. Pues bien, le manda a construir una serpiente de bronce, es el símbolo de Egipto, pero también es el símbolo de lo que en ese momento concreto les da sufrimiento y les amenaza con la muerte. Y el que vea a esta serpiente que le manda a Moisés poner en alto, en un lábaro, va a quedar curado. Añoras a Egipto, te mando el símbolo de Egipto. Te hace daño, te vuelvo a poner el símbolo de Egipto para que con una mirada te cure. Y veas que las cosas no son de hablar, no son de tapas, sino de manos que trabajan, de mentes que piensan, que intentan abrir los horizontes donde todo se cierra. Padre, ¿qué está diciendo? Son indirectas para nuestra historia del 14 de septiembre de Nicaragua en el 2013. También lo abarca no solo a Nicaragua, no solo nuestra coyuntura actual, sino a todos los pueblos, sin olvidar las situaciones personales y las situaciones familiares. Y cómo no, las situaciones que tantas veces pasan en la fábrica, en la oficina, en el lugar donde trabajo.
Padre, entonces, ¿qué hacer? Si entre todos no jalamos la carreta, Padre, yo no tengo fuerza, yo no, pero uniendo la fuerza entre todos hay que hacerlo. Pero no es posible que uno jale o que se empujen uno por delante, por detrás, solo van a hundir la carreta. Y peor aún si algunos piensan nada más en ser directores de orquesta. Y nos vamos a encontrar con las personas de siempre, lo voy a decir con una expresión muy única, por lo menos de cuando yo era más hipote. Siempre nos vamos a encontrar con gente que ni cacha, ni picha, ni deja batear. Padre, entonces, ¿cómo hacer? Jalar entre todos. Lo interesante es que entre todos encontremos hacia dónde vamos a llevar la carreta, aunque sea por etapa intermedia. Padre, ¿qué significa? Que a veces no podemos hacer hoy lo que deseamos, hagamos que mañana sea posible, pasado mañana, lo que hoy no es posible. Padre, pero eso es tirar la toalla, pactar, conocer. No, Señor, es ver la realidad, no solo con la inteligencia que Dios nos dio, sino dejar que Dios ilumine nuestra realidad y poniéndonos en las manos del Señor. Padre, eso significa que debemos de dejar tirarnos piedras y, cómo no, lo voy a decir con más fuerza, comenzar a decir la verdad desde las celebraciones de independencia. Desmitificar todo aquello que aprendimos y aprendimos mal, o peor aún, cuando lo que nos transmitieron era equivocado para obtener no sé qué objetivo. Solo cuando conocemos la verdad podemos superarnos. Padre, ¿qué dice? Ayer tenía un programa muy bonito Roberto Sánchez, más o menos de mi edad, coincidimos en la universidad. Y hay que comenzar a decir la verdad. Habría que volver a preguntarse qué pasaba en el mundo a inicios del siglo XIX. ¿Qué pasó para que estos países que habían vivido en una relativa calma durante más de 300 años de repente comenzaran a independizarse? Como no es adivinanza, se lo digo con claridad. Es el fenómeno Napoleón que invade España, quita al rey, pone a su hermano de rey y contesta la América española, la América continental, desconociendo al rey legítimo, al gobernante ilegítimo y jurándole obediencia a Fernando VII, a quien reconocen como legítimo rey de España. Porque nosotros no éramos colonia, éramos parte del territorio español. Padre, ¿qué dice? Cuando vuelvan a repetir y escuchar las Españas, sepan que las Españas eran tres: la peninsular, que es la actual, la continental, que éramos nosotros, y la insular, que era Filipinas y las islas de alrededor. Si no conocemos la historia, si no conocemos la verdad, sería como el que piensa que tiene no sé qué enfermedad y comienza a tomar medicinas para la enfermedad que piensa, jamás se va a curar mientras no sepa la causa de su mal. Padre, pero eso sí, eso significa sacrificio, estudiar, volver a ir a las fuentes y quitar las ideologías que se han acumulado a lo largo de 190 y pico de años. Padre, pero pues sí. Total, hoy celebramos la batalla de San Jacinto. Si no nos hemos unido, y toda Centroamérica, estaríamos hablando inglés y no sé cuántas cosas. Padre, ¿qué dice? Historia de hoy. Porque no solo fue San Jacinto, es simbólico. Fue un frente común presentado, sin caer en las interpretaciones ideológicas secadas, y mucho menos para sacar provecho para mi partido o para mis intereses económicos, políticos o sociales. La verdad. Y qué difícil es encontrarla. Y no hay verdad si no está iluminada por quien es la verdad en sí misma, que es Jesucristo. En el bellísimo Evangelio tomado de Juan,
capítulo 3, versículos del 13 al 17. Jesús está hablando con Nicodemo, aquel que se convierte, aquel que le dice: ¿cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? Es que ya siendo adulto voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre. No lo había entendido Nicodemo. Y dice en este pasaje: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Y así como Moisés, relaciona la primera lectura que escuchamos, levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y como hay que decir toda la verdad, desde la desobediencia inicial, relatada muy bonito en cuentos como para niños, capítulo 3 del libro del Génesis, desobediencia inicial. Se había desviado toda la creación, había necesidad de volver a crear. Crear es ordenar. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, vuelvan a leer el capítulo 1 del libro del Génesis. Dios va poniendo las cosas en su orden y le va poniendo nombre para que no se vuelvan a confundir. Y al final se lo entrega todo al hombre para que el hombre siga haciendo esta tarea de conservar y mantener el orden. Lo deshicimos. Nos dio la real y regalada gana buscar cómo construir nuestra historia, la individual y la colectiva, como que si Dios no existiera, no tanto directamente en contra de Dios, como que si no existiera. Nos valió, desordenamos el mundo. Y en la persona de Jesucristo hay una nueva creación, porque en Él Dios ha querido recapitular todas las cosas, volver a crear, volver a ordenar todas las cosas del cielo y la tierra, hasta que todo tenga a Jesucristo como cabeza. Y nosotros somos asociados a esa tarea. Que nos dice: no basta con rezar, desde luego. Hay que dormir, hay que comer, hay que asearse, hay que divertirse. Pero si no tomamos profundamente conciencia de quién soy, de dónde vengo, dónde voy, qué sentido tiene el mundo, qué direccionalidad tiene la historia, me lleva a la trampa. O me van a manejar de arriba para abajo, sea los de derecha, los de izquierda, los del frente, los de atrás, los de arriba, los de abajo, quien sea. La ventaja es que Dios, en la persona de Jesucristo, me enseñó toda la verdad. No para quitarme el trabajo del esfuerzo, del estudio, eso significa estudio, esfuerzo, sino para no perderme del camino. Jesucristo es el camino. ¿Qué más nos dice este Evangelio? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino para que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, ya estaba condenado. Y no hay peor que condena de quien está perdido sin remedio. No lo envió para condenar, ya estábamos condenados. Sino para que el mundo se salvara por Él. Y la salvación de nuestras situaciones personales, de las situaciones colectivas, familiares, de la oficina, de la fábrica, del lugar del trabajo, de los partidos políticos, de la nación, está en caminar por la línea que traza Jesucristo. Padre, ¿eso es quitarme la libertad? No, me lo ofrecen. Pero la línea que traza Jesucristo es que nos querramos los unos a los otros con el mismo amor con que Él nos amó. Es decir, que nos ayudemos. Y el que ayuda no es alcahueto, dice la verdad. Si yo quiero a alguien, ¿cómo voy a permitir que se lo esté llevando la trampa por error o que lo tengan encadenado de la nariz? Que lo tengan esclavizado con un montón de majaderías y tonterías. Padre, ¿qué dice? Cualquier situación, incluso a nivel nacional. Comenzar por la verdad.
comenzando por la solidaridad, que es hacernos uno en el amor. Para tirarnos piedras ya nos bastamos a nosotros mismos, para dejarnos de tirar piedras. Es lo que es no chicha. Eso no chicha. Y para dejar nuestras majaderías y nuestras ganas de venganza y que me tengo que desquitar, y no es chicha. Y se comienza por la verdad. Y la verdad requiere la justicia. Hay países en nuestra América Latina que siguen urgiendo comisiones de la verdad para aclarar su historia. En estos días Chile, por decir alguno. Pero la justicia no es la última palabra de la historia, ni es la última palabra de Dios, y no debe ser la última palabra del hombre. En justicia, queridos hijos, un servidor y ustedes estamos condenados. Hay un algo que supone, pero que supera la justicia, que es la misericordia. Y la misericordia es un acto de amor. Pero repito, si no hay justicia, no puede haber misericordia. El ser alcahueto y decirle al chavalito, como a veces repetimos, ¡ay, qué bonito! Le quebraste el celular al otro, ¡ay, qué gracioso! Amiguito, eso no se hace. Se lo quebraste, se lo tengo que pagar yo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable tuyo. Y esto en caricatura lo estamos reproduciendo a casi todos los niveles. ¡Ay, qué bonito! Ya dejaste embarazada a otra muchacha. ¿Cómo que? ¿Y cuándo vamos a poner las cosas en orden? ¿Y cuándo te vas a responsabilizar con tu propia capacidad dada por Dios para traer vida al mundo? ¡Ay, qué inteligente! Ya se trajo una cosa robada del colegio a la casa. ¡Qué vergüenza! Decirle la verdad, irlo a regresar. Profesor, durante 25 años te tendría que decir muchas cosas, incluso algunas veces comenzando de preescolar. Y alguna familia, qué inteligente, qué vivo, fue con uno y regresó con 3. Este chavalo sí va a salir bien. Cuidado. No puede ser un alcahueto la verdad, pero tenemos que aplicar con medida la cura a esa corrupción, incluso chiquita. Y pasa, lo hemos escuchado por activa, por pasiva. Hoy un expresidente del ANCHAM lo decía desde el punto de vista económico: la educación, no solo la instrucción es necesaria, la educación, que no es lo mismo. Una persona puede ser muy instruida, puede tener 3 doctorados, 4 doctorados y no ser educado. Basta que sea sinvergüenza, basta que sea mentiroso, basta que sea corrupto. Educación a profundidad. Y muy difícilmente lo que no se aprende en la casa puede ser aprendido fuera. Y lo que se aprende mal en la casa difícilmente se puede corregir fuera de la casa. Árbol que crece torcido. Padre, ¿qué significa? Que hay que plantearse la realidad desde la raíz. Y los males de Nicaragua, no nos engañemos, no comienzan ni por los políticos ni los partidos políticos, sino en las familias. El año que viene, no solo el Papa, sino Conferencia Episcopal dedica todo el año a la familia. Familia que tiene que ser bien formada y estable. Y hay que hablar de la verdad, incluso de la propia sexualidad, que hay algunos ya grandecitos y no saben para qué sirven sus órganos reproductores. Padre, ¿qué dice? No dejen que me vaya de la lengua, que tendría que decir muchísimas cosas. Y hay mucho que decir. En la bellísima segunda lectura nos dice que Cristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina. Se anonadó, haciéndose igual a nosotros.
para que desde nuestra igualdad en el pecado no solo nos abriera el camino, no solo nos diera la fuerza, sino que nos dijera la verdad. Padre, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad que alguno no quiere saber. Nosotros venimos del amor infinito de Dios. Y existíamos en la mente de Dios, déjenme hablar así en la forma antropomórfica, antes de crear el cielo y la tierra. Y porque me amaba y existía en su mente, en su momento, en el momento de Dios, me llamó a la existencia con la colaboración de mi papá y de mi mamá, independientemente de la conciencia que tuviera mi papi y mi mamá. Me llamó a la existencia, y si algo me faltó humanamente, lo compensó Él con su presencia. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es una barbaridad. Lo que decimos de siempre. Si se te cierra una puerta, Dios te abre una ventana por la cual no te va a entrar menos luz y menos aire. En concreto, si alguien tiene la desgracia de nacer ciego, sabemos que se le agudizan los otros sentidos de tal forma que puedan compensar su incapacidad relativa. Si alguien nació de un hogar destrozado, tiene la posibilidad de convertirse en un especialista en moral familiar. Los mejores especialistas del siglo pasado en moral familiar de la Iglesia Católica venían de hogares destruidos. Les sirvió de espuelas para buscar por dónde orientar. Padre, pero es que nosotros no somos deterministas. Nadie está determinado. Tenemos la libertad. Tendremos condicionamientos y algunos muy fuertes. Pero tenemos toda la asistencia de Dios. Padre, ¿qué dice? Repase la Sagrada Escritura. Yo solo quiero recordar, ¿esto les asombra? Pues sepan que ustedes van a hacer estas obras y más grandes, porque yo regreso al Padre y del Padre les voy a enviar al Espíritu Santo. Y si tu historia personal, si tu historia familiar, que habla tu colectivo, incluso nacional, no es lo que Dios desea, es porque nosotros hemos fallado. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Y ya es tiempo que nos demos cuenta, en vez de echarle la culpa al otro, que yo tengo que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Y al cambiar yo, a fuerza que va cambiando, aunque sea en ínfima medida, total, 1 entre 5,5 millones que somos, ¿no? Pero me refiero a nuestra propia experiencia. La sanganada de uno puede afectar a muchísimos. Las buenas obras de otro, aunque sean escondidas, sin darnos cuenta, benefician a cuantos. Recuerde, por amor de Dios, aquella escena preciosa antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No se moleste mi Señor, y si no encuentro 50, si solo son 40, no se atrevió a regatear y llegó a 10. Si encontráramos en Nicaragua 10 personas que fueran según el corazón de Jesucristo, Nicaragua sería diferente. Ojalá y aspiremos a eso, a ser nosotros uno de esos 10, y que se reproduzcan para mayor gloria de Dios, utilidad nuestra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.